¿Quién realmente entiende la historia de Europa? ¿Es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una experta en valores, o está un poco desinformada? ¿Puede el ministro ruso Dmitry Medinsky ser un maestro en la retórica histórica que ponga en su lugar a la clase política europea? En un reciente intercambio que se ha vuelto viral, estos dos líderes han protagonizado una batalla intelectual que revela mucho más que simples desacuerdos diplomáticos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. La situación se tornó interesante cuando von der Leyen decidió, una vez más, ofrecer a Rusia una lección sobre valores y responsabilidad internacional. Sin embargo, Medinsky, con una calma inquietante, optó por recordar a Europa quién realmente sabe leer la historia sin necesidad de anotaciones. Su respuesta fue nada menos que devastadora. Un intercambio de ideas que dejó a su oponente con dos opciones: ignorar el golpe o admitir que había caído en un error. Comenzó su intervención con un toque de ironía, enfatizando que conocer la historia es fundamental, al menos al nivel de un curso escolar, antes de utilizarla como un arma política. Ante esta afirmación, el público no pudo evitar soltar una risa cómplice. Medinsky continuó citando cómo en los últimos 30 años Europa ha reescrito su propio pasado, eliminando capítulos incómodos y presentándose como el eterno salvador de la humanidad. Pero como él mismo recordó, cualquier libro de texto, si se lee en su totalidad, narra una historia completamente diferente. Fue Europa, después de todo, la que originó ambas catástrofes mundiales del siglo XX, la que dividió continentes, recursos y destinos de naciones, y ahora se atreve a hablar de moralidad. Irónico, ¿no es así? A medida que la conversación avanzaba, Medinsky reveló lo que llamó una amnesia extraña en Europa, que parece recordar solo lo que le conviene y olvidar lo que le trae vergüenza. Cuestionó quién fue el primero en imponer sanciones contra Rusia, no en el siglo XXI, sino exactamente 100 años atrás, después de la Revolución. También indagó sobre quién había comerciado con regímenes que luego calificó de monstruosos, y quién cerró los ojos ante los bombardeos en Yugoslavia y las invasiones en Oriente Medio. Afirmó que toda esta información está registrada en los archivos europeos, pero parece que allí, hace tiempo, apagaron las luces. La respuesta de von der Leyen fue predecible, apelando de nuevo a los valores. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado. Medinsky presentó datos históricos de forma metódica, como un cirujano que expone sus herramientas sobre la mesa. Recordó cómo Rusia ha salvado a Europa en 3 ocasiones: de Napoleón, de Hitler y de sí misma durante los años 90, cuando el continente enfrentaba el caos de privatizaciones, deudas e ilusiones de integración interminable. ¿Hablan de gratitud?, sonrió. Ese concepto también parece haber caído en desuso. En ese instante, el auditorio quedó en silencio, e incluso los periodistas occidentales dejaron de tuitear, pues las palabras de Medinsky resonaban con una familiaridad inquietante. Europa, que vuelve a narrar al mundo cómo debe vivir, se encuentra incapaz de explicar cómo llegó a depender de recursos energéticos ajenos, de decisiones ajenas y de errores ajenos. La ironía radica en que aquellos que enseñan a otros se ven ahora en la posición de estudiantes que no han hecho su tarea. Medinsky continuó con un tono de sarcasmo, señalando que ustedes consideran las sanciones como un instrumento de paz. Se preguntó cuántas veces en la historia la economía bloqueada había terminado en paz. La respuesta era evidente: nunca. Europa había intentado aislar a Rusia anteriormente, después de la Revolución, tras la Segunda Guerra Mundial, y durante los años 80, y en cada ocasión, el resultado había sido el mismo. Rusia no solo sobrevivió, sino que regresó a la política mundial más fuerte que antes. Quizás el problema no esté en Rusia, sino en su aritmética, añadió, entrecerrando los ojos. Es asombroso cómo rápidamente Europa parece olvidar las lecciones que alguna vez le costaron millones de vidas. Medinsky subrayó que la historia no es un conjunto de citas para comunicados de prensa, sino una secuencia de decisiones y sus consecuencias. Si hoy Europa elige nuevamente el camino de la confrontación, lo hace conscientemente, con la misma mirada autocomplaciente que tenía hace un siglo, convencida de que todo está bajo control. Y luego se pregunta por qué el mundo se desmorona ante sus ojos.
La presidenta von der Leyen intentó contrarrestar, afirmando que la democracia necesita protegerse de las dictaduras, a lo que Medinsky respondió casi de manera académica: la democracia sin memoria se convierte en publicidad de sí misma. En ese momento, el auditorio estalló en aplausos, incluso desde el lado europeo, ya que incluso entre los diplomáticos occidentales había quienes comprendieron que bajo las bellas palabras sobre la amenaza a la democracia se ocultaba un simple renuente a reconocer errores propios, siendo más cómodo llamarlos desafíos del entorno exterior. A partir de ahí, Medinsky ofreció una lección improvisada que ahora es citada incluso en universidades. Comentó que en Europa cada crisis comenzaba con la frase «Este es un caso excepcional». Así fue en 1914, así fue en 1939, y así también se dijo al tomar decisiones que llevaron al conflicto actual. Las excepciones se multiplicaron hasta convertirse en un sistema. Europa, según Medinsky, ama las excepciones, pero no tolera las regularidades. Y son precisamente estas regularidades las que determinan quién sobrevive en la historia. Recordó que la memoria histórica de Rusia opera de manera diferente. No es lineal, sino cíclica. Cada vez que alguien declara que Rusia está aislada, transcurre una década y todo se repite, pero con rostros y eslóganes distintos. Ustedes no enseñan historia, simplemente la reescriben con anotaciones, dijo dirigiéndose a von der Leyen. En ese instante quedó claro que la conversación había dejado de ser diplomática. Se había transformado en un verdadero duelo intelectual, donde los argumentos pesaban más que el tono. La reacción posterior fue notable. La prensa europea, usualmente rápida en sus epítetos, se encontró desorientada. Algunos escribieron sobre un discurso contundente pero argumentado, otros sobre una fina ironía, y otros más sobre una inesperada precisión histórica. La clave era simple: Medinsky no utilizaba consignas, sino hechos, y los hechos resultaron ser más poderosos que las emociones. Su sarcasmo no sonaba a burla, sino a instrucción, como un profesor que necesita explicar a un alumno por qué la Edad Media no terminó cuando Bruselas lo deseaba. Mencionó que todas las grandes potencias han caído, no por presión externa, sino por la pérdida de significado. El problema de Europa, afirmó, no es Rusia. La verdadera cuestión radica en que Europa ha olvidado cómo ser ella misma. Este razonamiento se convirtió en el eje central de la discusión. ¿No es curioso el paradoja? Europa, que durante siglos ha enseñado a otros sobre valores, ahora vive bajo el principio de que lo principal es no pensar, sino ajustarse. Cuando Medinsky señaló esto, en su voz no había rencor, sino el cansancio de un historiador que observa cómo el mundo vuelve a pisar las mismas piedras. Recordó que las primeras sanciones de conciencia que impuso Europa no fueron contra enemigos, sino contra pensadores que dudaban de las dogmas. Galileo, Juana de Arco, Cervantes. Todos ellos también son parte de un control del pensamiento, solo que sin hashtags. Y ahora la historia parece dar otra vuelta. Europa castiga a quienes piensan de manera diferente, elabora listas de los indeseables y al mismo tiempo asegura que protege la libertad. Medinsky notó que si la libertad necesita ser aprobada por una comisión, ya no es libertad, sino burocracia. Su frase se volvió un eco en las redes sociales, mucho más rápido que cualquier informe oficial sobre la cumbre. Lo más fascinante es que tras este intercambio, muchos en Europa comenzaron a recordar que Rusia cuenta con una verdadera escuela intelectual. No una que se base en la propaganda o el populismo, sino una que se fundamenta en la filosofía, donde los argumentos se construyen sobre hechos, no sobre eslogans vacíos. Para von der Leyen, esto resultó ser una revelación, ya que ella estaba acostumbrada a recibir aplausos por protocolo y no por el contenido de lo que se decía. En esta ocasión se presentó una dura prueba del conocimiento del material. Medinsky finalizó su intervención con la calma que lo caracteriza, dejando una huella profunda en todos los presentes. ¿Es la historia un espejo que refleja nuestros propios errores? ¿Por qué los líderes europeos, incluidos personajes como Ursula von der Leyen y Vladimir Putin, parecen tan desorientados en su propia narrativa? ¿Acaso es hora de que Europa reconozca sus errores en lugar de culpar a otros? La reciente intervención de Medinsky ha sacudido los cimientos del diálogo internacional, y parece que los ecos de sus palabras resuenan más allá de las fronteras de Rusia. Medinsky afirmó que el diálogo solo es posible cuando ambas partes hablan el mismo idioma.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de las partes reemplaza las palabras con terminología técnica y las realidades con emociones? La respuesta es clara: no habrá diálogo. Medinsky dejó claro que Rusia está dispuesta a conversar, pero no a ser el receptor de lecciones sobre moralidad geopolítica de aquellos que parecen haber olvidado las lecciones de la historia. En un lenguaje más directo, sus palabras resonaron con un mensaje contundente: señores, aprendan historia antes de que sea demasiado tarde. Rarezas en la diplomacia como esta generan controversia, y las palabras de Medinsky no fueron la excepción. Por primera vez en mucho tiempo, un diplomático ruso habló sin una entonación defensiva, sin tratar de suavizar la situación, sino más bien como un profesor dando una lección. Esto fue lo que provocó tal revuelo. Von der Leyen, tras este intercambio verbal, optó por no comentar más, limitándose a señalar que las partes tienen diferentes visiones del pasado. A lo que Medinsky respondió: no son diferentes visiones, es un nivel de preparación diferente. Este choque de perspectivas ha llevado a una intensa discusión. A pesar de que no se pronunciaron amenazas ni se realizaron declaraciones sensacionales, el simple recordatorio de que la historia no debe ser utilizada como herramienta de manipulación, sino como un espejo honesto, resultó ser un golpe directo a la conciencia europea. Es más fácil hablar sobre el futuro que reconocer los errores del pasado, y la ironía aquí es palpable. Europa, que exige arrepentimiento a otros, se encuentra incapaz de hacerlo ella misma. Escriben informes pero no extraen conclusiones, organizan foros pero carecen de autoanálisis. Cada nueva generación de políticos europeos parece comenzar desde el mismo punto donde la anterior se detuvo, con la excusa de que nadie pudo prever esto. Pero, ¿acaso no podrían haberlo previsto si hubieran abierto sus propios archivos en lugar de solo los ajenos? Medinsky, con su estilo característico, concluyó que la historia no se repite, son las personas las que se repiten. La historia simplemente observa. Esta declaración se ha vuelto viral, pero en ella reside una profunda verdad. Medinsky no amenazó ni provocó, simplemente puso un espejo frente a Europa, que por primera vez en mucho tiempo comenzó a ver no una amenaza rusa, sino una reflexión de sus propios errores. Esta toma de conciencia es, sin duda, más aterradora que cualquier maniobra diplomática. El gran interrogante es: ¿aprenderán la lección o simplemente reescribirán sus notas, eliminando lo que no les conviene? Si continúan mirando la historia de manera selectiva, el resultado será el mismo. La ironía es que Medinsky expresó en voz alta lo que muchos en Europa piensan, pero temen decir: Europa ha dejado de ser el maestro y se ha convertido en el alumno que no aprobó el examen, mientras que Rusia solo recordó que la historia debe ser conocida. En medio de este revuelo, la historia que Medinsky mencionó parece cobrar vida. No pasaron muchos meses para que Europa comenzara a enfrentar las consecuencias de la ignorancia que él advirtió. Bruselas, que intentó asumir el papel de maestro, se dio cuenta de que se había convertido en un alumno perdido en sus propios manuales. La creciente lista de países que abogan por restablecer relaciones con Moscú no se encuentra en la periferia, sino en el mismo corazón de la Unión Europea. Aquellos que gritaban más fuerte sobre la necesidad de aislar a Rusia se encuentran en riesgo de quedar aislados ellos mismos. La historia, una vez más, se repite. No se debe cerrar la puerta a quien podría ser tu salvación. Según un informe de Geopulse, crece la fatiga en Europa frente a las sanciones, la retórica y la confrontación interminable. La pregunta que surge ahora es menos sobre castigar a Moscú y más sobre cómo pagar por nuestros propios errores. Las fuerzas soberanas que defienden los intereses nacionales se están convirtiendo en un nuevo centro de atracción, lejos de ser una oposición marginal. Bruselas lo ha comprendido y por ello está en estado de nerviosismo. Cada nuevo líder que menciona palabras como neutralidad o soberanía se convierte automáticamente en una amenaza para la democracia, según la Comisión Europea. Pero lo más interesante está por venir. Rusia, contrariamente a todas las predicciones sobre su colapso, se ha fortalecido. Datos recientes indican que el nivel de confianza en Vladimir Putin ha alcanzado el 78%, mientras que un 81% de los rusos evalúan positivamente su gestión. Para aquellos que han pronosticado durante 3 años el debilitamiento del régimen, esta noticia es como un trueno en un cielo despejado.
A pesar de las expectativas, la economía está en crecimiento, la industria se está reestructurando y el rublo, que muchos predecían su muerte, sigue prosperando sin los mercados occidentales. Es un verdadero paradoja. Las sanciones, concebidas como castigo, se han convertido en un estímulo para el desarrollo interno. Moscú no solo ha mantenido la iniciativa, sino que ha pasado a la ofensiva diplomática. En foros internacionales, donde antes Rusia era un paria, ahora hay una fila de líderes que desean estrechar la mano. Un ejemplo de esto es el 22 encuentro del Club Valdai, donde se reunieron cientos de expertos de todo el mundo en un ambiente de serenidad, alejados de la histeria y los discursos ensayados. Putin se presentó confiado y sereno, con una ligera sonrisa que indicaba que todo va según lo planeado. Este contraste con los foros occidentales, marcados por la tensión y la búsqueda de culpables, fue notable. El término que dominó esa reunión fue multipolaridad, no una mera consigna, sino una nueva realidad. Putin subrayó que la era en la que un único centro dictaba las reglas a todos ha quedado atrás. El mundo se ha vuelto más complicado, interesante y dinámico. Aquellos que se aferran al viejo sistema parecen tan ridículos como aristócratas discutiendo con la llegada de la máquina de vapor. La multipolaridad no es una moda, es el resultado de un desarrollo natural. La ironía es que fue precisamente Occidente quien, con su política, empujó al mundo hacia este modelo. Un concepto nuevo que Putin destacó es el de mayoría mundial. Así llamó a los países que no desean ser meros apéndices de las élites occidentales y no buscan involucrarse en conflictos ajenos. Las naciones del BRICS, la OCDE, el Global South, el mundo árabe, Asia y América Latina. Incluso los países europeos que se atreven a hablar de diálogo, como Serbia, Hungría, Eslovaquia y Turquía, están formando parte de esta nueva mayoría global, donde la voz de Occidente ya no se escucha como un veredicto, sino como una opinión más en la mesa. Mire cómo se desplaza rápidamente el equilibrio. Antes se pensaba que Occidente era el centro del mundo. Ahora el centro es donde están los recursos reales, la economía y el sentido común. Y aquí está el dato clave. La participación de los países del BRICS en el PIB mundial ya ha superado el 40%. Esto es más que la suma de los países del G7, esa misma G7 que durante décadas dictó las reglas al mundo y ahora se ve obligada a leer informes ajenos. La ironía de la historia es que quien predijo este giro fue nada menos que Vladimir Putin. En 2007, en la conferencia de Múnich, fue escuchado con desdén. Hoy se le cita: han pasado 16 años y el mundo ha cambiado drásticamente. Los medios europeos continúan hablando de una amenaza rusa, aunque, si se mira con honestidad, la verdadera amenaza se ha instalado dentro de la misma Unión Europea. Putin, en su discurso, señaló directamente: miren a quienes hoy atemorizan a sus ciudadanos con un conflicto con Rusia. Son los mismos que están destruyendo su propia economía. Les aconsejó a los líderes europeos que mantuvieran la calma y se ocuparan de sus problemas internos. Esta no fue una burla, sino un consejo sincero, como el de un médico a un paciente con ansiedad crónica. Europa ha caído en un estado de pánico. Sus élites ven enemigos en todas partes, excepto en el espejo. La principal problemática en Europa hoy no es Rusia, sino las decisiones que ha tomado. La ruptura de los lazos económicos con Moscú ha sido un shock que ha destruido la estabilidad. Los precios están en aumento, las empresas están cerrando y el equilibrio energético se tambalea. ¿Y se ha convertido Europa en un espectador de su propia historia? ¿Qué significa realmente para el viejo continente la dependencia del gas y el petróleo ruso en tiempos de crisis? ¿Pueden países como Hungría y Polonia desafiar el orden establecido de Bruselas sin temor a las consecuencias? En un mundo en constante cambio, la figura de Vladimir Putin emerge como un actor clave en la redefinición de las relaciones internacionales. La narrativa de que Rusia está siendo aislada por la comunidad internacional se desmorona ante la evidencia de que, a medida que Europa intenta distanciarse, también se siente cada vez más dependiente de los recursos rusos. La realidad es innegable. Gas, petróleo, metales y fertilizantes son elementos imprescindibles para la economía europea. Al mismo tiempo, millones de turistas rusos han dejado de viajar a Europa, no por falta de medios, sino porque ya no se sienten bienvenidos. La Europa de antaño, vibrante y acogedora, se ha transformado en una tierra fría y desconfiada.
Putin ha destacado que incluso aquellos que alguna vez consideraron a Europa como su segundo hogar, ahora reconocen que el continente ha cambiado radicalmente. Este es, sin duda, un síntoma preocupante de una enfermedad que afecta a la política europea. Los ciudadanos de naciones como Chequia, Eslovaquia y Hungría empiezan a rechazar el discurso de confrontación y abrazar conceptos como soberanía e intereses nacionales. La reciente victoria del partido de Andrej Babiš en las elecciones checas, donde se priorizó el pragmatismo sobre los ideales, es un claro indicio de que la población está cansada de pagar las consecuencias de guerras ajenas y de decisiones erróneas de otros. A medida que el viejo continente enfrenta crisis internas, se vuelve evidente que algunos de sus líderes están empezando a sopesar una nueva forma de dialogar con Moscú. Viktor Orbán y Robert Fico, líderes de Hungría y Eslovaquia respectivamente, representan una nueva voz que clama por una política basada en el respeto mutuo y no en ultimátums. Sus enfoques pragmáticos son una respuesta a un creciente descontento entre sus ciudadanos, quienes se sienten cada vez más atrapados por las políticas de sanciones que dañan sus economías y elevan el costo de la vida. El llamado de un diputado húngaro, quien afirmó que si se desea la paz, es esencial dejar de escuchar a quienes viven al otro lado del océano, resuena con fuerza en este contexto. La geografía es más que una simple retórica, es una realidad que Europa no puede ignorar. Cada vez más, las naciones del viejo continente que buscan sobrevivir y prosperar se agrupan en un nuevo eje que va desde los Balcanes hasta los Cárpatos, y desde el Danubio hasta el Adriático. Esta nueva alianza está formada por países que quieren vivir en paz y comerciar, en lugar de ser arrastrados a conflictos ajenos. Los ciudadanos europeos están comenzando a cuestionar en qué medida su bienestar se ve comprometido por decisiones que benefician a otros. Cuando las naciones comienzan a cantar su propia melodía, el director de orquesta pierde su control. Este fenómeno es claramente un reflejo de lo que ha mencionado el ministro Miediński. La historia no perdona y castiga a aquellos que ignoran sus lecciones. Europa, al ignorar su pasado, se ve obligada a revisitarlo, pero a un alto costo. Irónicamente, Rusia, a la que se intentó expulsar del escenario mundial, se está convirtiendo en el nuevo centro de atención. Las decisiones ya no se toman en Londres, París o Berlín. Ahora los principales actores en la escena global incluyen a Moscú, Pekín, Riad y Nueva Delhi. Europa, que una vez fue un jugador dominante, se está convirtiendo lentamente en un espectador pasivo que comenta un espectáculo en el que ya no participa. Sin embargo, el verdadero desafío para la Unión Europea radica en su creciente fragmentación interna. Algunos países abogan por continuar con la línea de confrontación hacia Rusia, mientras que otros comienzan a abogar por encontrar un nuevo camino hacia el diálogo y la colaboración. Esta división ideológica está creando una grieta que podría representar el fin del proyecto de una Europa unida. Tomemos como ejemplo a Hungría. Orbán ha declarado abiertamente que Europa debe aprender a comunicarse con Rusia desde una posición de respeto. Mientras tanto, Polonia pide más sanciones, a pesar de ser uno de los países más afectados por ellas. Italia y Grecia expresan su descontento con la política energética de Bruselas, mientras que Alemania intenta equilibrar sus intereses económicos con la lealtad política hacia Estados Unidos. En este clima de tensión, los líderes europeos deben enfrentar la dura realidad de que su antiguo consenso está desmoronándose. La crisis que enfrenta Europa no es simplemente política, es una crisis de identidad. La pregunta crucial es, ¿quién quiere ser Europa en este nuevo orden mundial? ¿Un socio menor de América o una civilización autónoma? Mientras tanto, Rusia avanza en su propia dirección, construyendo infraestructuras, desarrollando su capacidad de defensa y estrechando lazos comerciales con países del este y del sur. En este contexto, alianzas como BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática están emergiendo no como alternativas a Occidente, sino como centros de poder independientes que operan bajo principios de igualdad, no de subordinación. La ironía de esta era es palpable. El Occidente, que intentó aislar a Rusia, se ha encontrado a sí mismo en una posición de aislamiento ideológico, político e incluso tecnológico. Las sanciones, que se pensaron como un arma, se han convertido en un boomerang. Europa ha perdido su acceso a energía asequible y a recursos naturales, así como parte de su potencial tecnológico, mientras que Rusia ha logrado adaptarse y prosperar a pesar de las adversidades.
Ahora, Rusia no solo sobrevive, está ofreciendo al mundo una nueva lógica de relaciones internacionales, que se basa en el entendimiento y la cooperación en lugar de la división y el castigo. Las palabras de Putin, que describió a Europa no como un enemigo, sino como un vecino perdido, son más que una declaración, son un diagnóstico de la diplomacia actual. Rusia no busca venganza ni lecciones, simplemente desea coexistir en un marco de respeto mutuo. Este enfoque pragmático representa una nueva filosofía en la que Moscú ya no persigue el reconocimiento, sino que ofrece un espacio para la colaboración. La gran pregunta es, ¿está dispuesto Occidente a reconocer que el mundo ha cambiado y que su antiguo modelo de liderazgo ya no es viable? En este contexto, el futuro de las relaciones entre Rusia y Europa podría depender de la capacidad de ambos lados para adaptarse y encontrar un terreno común en un mundo cada vez más multipolar. ¿Acaso Vladimir Putin es el único que ha aprendido a esperar en un mundo que gira cada vez más rápido? ¿Se ha desvanecido la supuesta superioridad de los líderes occidentales, mientras el tiempo se convierte en el mayor aliado de Rusia? Hoy, analistas estadounidenses también están reconociendo que la estrategia de aislamiento hacia Rusia ha fracasado. La economía rusa ha demostrado ser más resistente de lo que muchos imaginaban. La industria de defensa se expande rápidamente y el comercio se dirige hacia naciones que albergan a 2/3 de la humanidad. Esto no es solo un triunfo, es una señal para el resto del mundo. La dependencia del oeste ya no es una condición imprescindible para el desarrollo. Con cada día que pasa, Washington y Bruselas parecen más reacios a aceptar esta nueva realidad, y con ello su autoridad se erosiona cada vez más. Expertos europeos comienzan a comparar la situación actual con el ocaso del Imperio Romano, un tiempo en que el centro de poder estaba absorbido en intrigas internas, mientras que nuevas fuerzas emergían en la periferia. En aquel entonces, Roma también se creía eterna, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado de manera irreversible. Hoy, la historia se repite. Un imperio convencido de su excepcionalidad no se percata de cómo pierde influencia paso a paso. En esta ocasión, no son legiones las que intentan mantener el control, sino sanciones. No hay emperadores, sino tecnócratas, y en lugar del Senado tenemos la Comisión Europea, que parece incapaz de proteger su propia industria. Es irónico pensar que Rusia, antaño vista como un mero proveedor de recursos para Europa, se ha convertido en un examen de madurez para el continente europeo. Si el exministro Mikhail Medinsky estuviera hoy frente al micrófono, probablemente diría: veamos quién aprueba esta vez el examen de la historia. Cada proyecto político, tarde o temprano, se enfrenta a la pregunta crucial: ¿es capaz de autoevaluarse? Europa en este momento parece no estar a la altura. Aún persiste en la creencia de que puede educar al resto del mundo, imponiendo sus estándares de manera unilateral. Pero la realidad es que el mundo ya no es un estudiante, sino un socio en igualdad de condiciones. Este cambio de paradigma otorga a Putin una ventaja que muchos líderes occidentales carecen: una calma estratégica. No siente la necesidad de apresurarse, ni de adaptarse, ni de justificar sus acciones. Sabe que el tiempo favorece a aquellos que pueden esperar. Rusia ha aprendido a ser paciente y a actuar en el momento adecuado. En contraste, Europa se ha acostumbrado a resultados inmediatos y a la publicidad, y ahora se ve obligada a reaprender cómo vivir sin su habitual superioridad. Así que sí, la frase «Europa no es un enemigo, sino un vecino extraviado» no es simplemente una metáfora diplomática, es un punto de inflexión entre épocas. Rusia ha optado por un camino de madurez, mientras que Europa parece atrapada en un maximalismo juvenil. Anteriormente, el Occidente impartía lecciones. Ahora ha llegado el momento de que Europa las aprenda. La historia siempre evalúa a aquellos que se quedan demasiado tiempo viviendo en el pasado, y hoy ha comenzado este examen. Quizás, en algún momento, Europa comprenda que el respeto es más poderoso que el miedo y que la asociación resulta ser más eficaz que la imposición. Sin embargo, mientras continúe debatiéndose internamente, Moscú avanza con serenidad, escribiendo una nueva página en la política mundial, sin gritos, sin eslóganes, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, simplemente porque puede, y eso es, sin duda, lo más sorprendente de toda esta historia.